En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda y rector de la Universidad de IA. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Muchas gracias por esta invitación y muy especial su mensaje antes de esta próxima Semana Santa. Sí, señor. Volvamos a Dios. Volvamos a la palabra de Jesús y a lo fundamental, la caridad, el amor. Cuando uno reemplaza la caridad y el amor por el odio, pues tiene lo que tiene. Doctor Restrepo, usted fue ministro de Hacienda. Usted sabe el respeto que los colombianos han tenido siempre por el Banco de la República y por las decisiones que toma para mantener una moneda y un crédito sanos. ¿Cómo ve usted estos últimos acontecimientos en los que se ataca implacablemente al Banco de la República desde el propio gobierno, diciéndole si debe subir o bajar las tasas de interés? ¿Cuál es su opinión sobre este particular? El Banco de la República como institución independiente, autónoma, que debe manejar la moneda y el crédito según le parece. Más allá de los ataques al Banco de la República a través de trinos, a mí me parece que lo que hay detrás de esto es una destrucción institucional. Usted lo acaba de decir. La Junta Directiva del Banco de la República y en general el papel del banco ha sido fundamental en la historia de nuestro país recientemente, porque ha sido un instrumento a través del cual se ha garantizado y preservado el buen manejo de la política monetaria. El Banco de la República es una institución que merece respeto y que merece respeto en todo momento. A mí me sorprende que el señor presidente de la República salga a decir que los codirectores del Banco de la República actúan como si fueran un partido político. Ignorancia supina, la del jefe de Estado, cuando desconoce el rigor de lo técnico con el cual se toman las decisiones en el Banco de la República. Pero me duele también las descalificaciones personales, incluso a dos codirectoras del Banco de la República. Una actitud misógina, además, que entre otras además pone en tela de juicio a dos personas que, independiente de su posición académica o ideológica, han sido siempre reconocidas en el mundo de la ciencia económica, que han tenido posiciones con mucho carácter en la toma de decisiones en materia de política monetaria, pero que también son reconocidas en materia de política social. Todo esto me lleva a la conclusión de que aquí hay un profundo desconocimiento del rol del banco. El presidente de la República tiene que saber que el Banco de la República no se comporta como si fuera una entidad que depende de él. El Banco de la República es una entidad independiente y, según nuestra constitución política, tiene que respetar y responder a ese principio de preservar el poder adquisitivo de la moneda. Y así lo ha hecho y así lo está haciendo. Y finalmente, el presidente de la República está desconociendo que la razón por la cual el banco no puede acelerar la disminución de tasas de interés, que es el instrumento con el cual cuenta la Junta del Banco para enfrentar la inflación, es porque el gobierno tiene un nivel de gasto excesivo. Es que no se nos puede olvidar que en un año, después de 3 años de disminución de déficit, después de 3 años de disminución de deuda, en un solo año, entre 2023 y 2024, este gobierno está dejando de nuevo la deuda a un nivel de un país de pandemia y está llevando el déficit al nivel de déficit de un país de pandemia. Y aquí no estamos en medio de ninguna pandemia. Entonces, cuando usted tiene un exceso de derroche, de gasto público, usted no le da espacio al banco para bajar tasas de interés, so pena de perder credibilidad en el manejo de la política monetaria y de eventualmente llevarnos a un nuevo escenario de inflación donde usted sabe y todos los colombianos saben que la inflación es el peor impuesto para los más vulnerables, para los más pobres de una sociedad.
Bueno, doctor, y esto se paga. No estamos a puertas de una crisis fiscal de unas dimensiones colosales. Yo fui ministro de Hacienda. El manejo fiscal no es definitivo para tener todo eso, una moneda sana, una moneda con capacidad ejecutiva y una situación económica tolerable. En vísperas de qué estamos. Pues, doctor Fernando, yo creo que ya ni siquiera estamos en vísperas. Nosotros ya estamos en medio de una realidad fiscal muy delicada, ya en este momento. Y lo estamos porque en 2024 se incumplió la regla fiscal. Se usó una maroma técnica para cumplir la regla fiscal, pero en realidad, pues no se cumplió. Y no se cumplió porque realmente al final del asunto, pues el déficit fiscal fue cercano al 6.8%. Es decir, es un déficit fiscal significativamente alto. Y es significativamente alto cuando se esperaba casi un punto o más del PIB por debajo de ese valor de déficit. Y estamos en una realidad fiscal muy compleja cuando se aumentó la deuda en un solo año del 53 a casi el 60% del PIB. Entonces, cuando un país entra en esa dinámica en donde el crecimiento es bajo, porque a pesar de que es mejor de los años anteriores, sigue siendo muy bajo. En Colombia ahora estamos algunos diciendo que hay que salir y echar voladores porque el crecimiento de este año va a ser el 2.7. Por favor, este año, este país, en condiciones normales de administración y de gobierno, debería estar ya creciendo entre el 4 y el 5%. Y el 2.7 no es para salir y echar voladores. Pero diciendo eso, cuando usted tiene bajo crecimiento, se le cae el recaudo. Si simultáneamente usted aumenta el gasto público, y el gasto público está aumentando desbordadamente, el concejal Daniel Briceño ha hecho un cálculo de las OPS, esas denominadas corbatas, órdenes de prestación de servicio, que en solamente estos inicios de gobierno o en este gobierno han crecido casi en un 50%. El exministro Cárdenas habla de que las OPS han subido del orden, hace algunos 6 años, del orden de unos 87,000 OPS año a casi 1,000,000 de OPS año. Es decir, 1,000,000 de corbatas nuevas en nuestro país. Entonces, cuando usted tiene un gasto de funcionamiento que está creciendo 20% anual en promedio, 20% anual, yo le pregunto a un tendero en este momento en Colombia, le pregunto a un microempresario, ¿usted en su compañía está creciendo los gastos de funcionamiento en un 20% cuando la economía está creciendo al 0 o al 1 o al 2%? Pues no. Entonces, usted lo que tiene es un exceso de gasto y tiene muy pocos ingresos. Ergo, tiene que endeudarse y por eso se ha venido endeudando el país más, pero con un agravante, que como ya no le creen a nivel internacional, porque las calificadoras no nos creen ya al punto que nos pusieron las 3 tarjeta amarilla, es decir, nos bajaron la perspectiva de negativo, perdón, de estable a negativo, y inversionistas están diciendo que se perdió la credibilidad en manejo de política fiscal en nuestro país. Cuando eso sucede, el costo del financiamiento público se vuelve mayor y ese costo de financiamiento ha crecido hasta en un 50%. Entonces, si usted tiene que pagar más intereses porque la deuda se le está aumentando, porque hay pérdida de credibilidad en la política fiscal, evidentemente eso le restringe el espacio para hacer inversión productiva y social. Entonces, no hay espacio para escuelas, para carreteras, para los subsidios de ICETEX, para el subsidio de vivienda de interés social, porque tiene que pagar mayores costos por más deuda que usted la aumenta y por mayor nivel de costo del endeudamiento, fruto de esta incertidumbre, de esta desconfianza. El escenario no es sencillo y debo decirle, la herencia al siguiente gobierno es una herencia muy difícil de administrar. Ya no estamos para carpintería, no estamos para pañitos de agua tibia en materia fiscal. Lo que tiene que darse ahora, de verdad, es una reducción en el tamaño del Estado, en por lo menos un 30%. Si no se hace eso, va a ser muy difícil de administrar el escenario fiscal y simultáneamente crecer más, motivar a que el sector privado crezca y generemos una nación que esté creciendo al 5 o al 7%. De no hacer lo anterior, veo muy difícil el escenario fiscal para ser administrado en Colombia. Bueno,
con los resultados que eso tiene en la vida de los colombianos, en el empleo, en la informalidad, la tragedia que está viviendo Colombia desde el punto de vista económico, sobre lo que no se habla suficientemente, doctor Restrepo. La situación es crítica, ¿o no? Y yo creo que hay algunos temas en donde es más crítica. Claro, por un lado están las cifras de empleo, que es cierto, han venido mejorando, pero lo que pasa es que le falta hacer un doble clic a la gente sobre las cifras de empleo. ¿Qué es lo que está creciendo? Está creciendo el trabajador por cuenta propia y está decreciendo el asalariado. O sea, está creciendo el empleo informal y está disminuyendo el empleo formalizado. Cuando uno tiene ese tipo de circunstancias, pues el mejoramiento en empleo no es del todo ideal, no es del todo positivo. Es un mejoramiento basado en la informalidad. Y la informalidad, pues no es un buen camino para el desarrollo de un país como Colombia. Pero diciendo eso, las otras cifras sociales son de inquietud. Arranquemos por la salud. En la salud, usted está viendo que se están cerrando servicios en los hospitales. Solo en Antioquia se han cerrado más de 30 servicios en hospitales del departamento y de la región. Eso está afectando a 2 millones de colombianos, pero lo estamos viendo en el Valle, lo estamos viendo en Santander, lo estamos viendo a lo largo y ancho del país. Hay problemas de acceso a los medicamentos y ahora se dice, el espejismo, es que lo que pasa es que falta una reforma a la salud. No, no hace falta una reforma a la salud. El problema no es la reforma a la salud. El problema es que consciente o inconscientemente llevamos el sistema de salud a este momento y el sistema de salud está colapsado y es una tragedia. O sea, estamos hablando de una catástrofe nacional en donde la gente no está teniendo acceso a los medicamentos y en donde la mayoría de la gente está viendo que se le están cerrando los servicios de salud. Luego ahí hay un problema delicado. El otro problema es el de educación. Usted ve el tema del ICETEX. Marchitaron el ICETEX. Digo yo, casi que acabaron con el ICETEX. Anualmente el ICETEX entregaba a 60,000 nuevas familias la posibilidad de que sus hijos se educaran con una tasa subsidiada más barata que el sistema financiero, que tuvieran un acceso a un crédito de largo plazo que no concede el sistema financiero. Pues bien, pasamos de 60,000 familias beneficiadas ahora a 10,000 familias beneficiadas. Entonces la pregunta es, ¿dónde están el resto de las 50? Pues engrosarán la lista de los denominados ninis, ni estudian ni trabajan. A mí me parece que es muy triste que estemos afectando a la juventud de semejante manera. ¿Acaso el gobierno del cambio no era el adalid, el defensor de la juventud? ¿Acaso no fue la juventud mayoritariamente la que participó en ese proceso electoral? Se le está incumpliendo a la juventud. Y más allá que un gobierno le incumpla, Colombia no se merece que sus jóvenes sean afectados de esta forma. Y finalmente, vivienda de interés social, fin de los subsidios de la vivienda de interés social. Esa idea maravillosa de un país de propietarios en donde las familias más vulnerables pudieran tener acceso a una vivienda se está perdiendo y se está perdiendo porque se destruyó el subsidio de vivienda de interés social. Hay un camino de no construir sobre lo construido o de destruir sobre lo construido muy triste porque al final de cuentas todo esto redunda en un deterioro en materia social. Esa es la realidad de la ausencia de una política social que supuestamente fue uno de las banderas de lo que era pues esta idea de un gobierno del cambio que se ha convertido en un gobierno del caos. Gobierno del caos y eso que no mencionó usted, el tema de la energía. Es un tema de una gravedad extraordinaria. Sí, y eso, como usted me corrigió a mí, le digo que no va a estallar, sino que ya estalló. Eso es Ya absolutamente cierto, doctor Fernando. En materia de energía, el camino ha sido detener o demorar las licencias ambientales, tomar la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo,
motivar a los actores sociales a que se vuelvan más complejos los procesos de consultas a comunidades, poner en entredicho exploraciones no convencionales de gas, exploraciones offshore de gas, y el resultado pues era el obvio: la escasez de gas en términos de producción. Entonces empezamos a hablar ahora de las importaciones de gas. Importaciones de gas ha habido en el pasado, sí, para sectores industriales y de energía, pero en este caso en particular ya estamos importando gas para el consumo, para las familias. Obvio, ya estamos viendo los resultados. El gas aumenta entre un 30 y un 40%. En la ciudad de Bogotá dicen que más de un 40%. Y las familias se están viendo afectadas. Y ese es un escenario muy delicado, no solamente por el impacto en las familias más vulnerables, sino porque quiero que se imagine usted lo que va a suceder, yo calculo por allá en 2027, cuando llegue de nuevo el fenómeno del Niño, en donde usted tiene que prender las termoeléctricas, y cuando prenda las termoeléctricas, porque no hay suficiente agua para las hidroeléctricas, usted va a necesitar gas para tener energía para esas termoeléctricas, pero será gas más costoso. Por lo tanto, de allí se derivará seguramente energía más costosa. ¿Qué le vamos a decir a los colombianos cuando tengamos gas más costoso y energía más costosa? ¿Dónde va a haber o cuál va a ser la respuesta a ese escenario? Todo fruto de un proceso de destrucción con un carácter estrictamente ideológico. Esa ideología que por ausencia de la sensatez nos lleva o nos conduce por un escenario de país en donde Colombia está asumiendo una responsabilidad a un nivel que no le compete. Y esto obviamente está afectando a nuestra joya de la corona, a nuestra iguana, que como lo estoy diciendo yo en una columna que publicaré en el día de mañana, la están convirtiendo en una lagartija. Porque es que Ecopetrol está viendo que entre 2022 y el 2024 los ingresos se cayeron en un 16%, la utilidad neta en un 55%, la acción entre un 30 y un 40%, la generación de caja en un 28% y los dividendos en un 64%. Lo único que crece es la producción y crece por los proyectos de exploración no convencional que vendían de atrás, llámese fracking, de Colombia en los Estados Unidos, que este gobierno ha tomado la decisión de no realizar y que además le impidió realizar un nuevo proyecto que iba a mejorar la caja, las utilidades, la producción de Ecopetrol. Entonces, cuando usted destruye la capacidad de un país, imagínese usted que usted fuera presidente de una compañía de pan y que la junta directiva de la compañía de pan le dice no vuelve a producir pan. Entonces, ¿a qué se dedica? Y además le dice, y tampoco puede innovar en la producción de pan. Pues entonces, ¿a qué se dedica? Eso es lo que le está pasando a esas joyas de nuestro país por razones estrictamente ideológicas. La ideología no es un buen camino. Esta ideología que destruye el pragmatismo, la sensatez, el equilibrio, la ponderación, ese no es un buen camino para un país como el nuestro. Doctor José Manuel Restrepo, inmensamente agradecidos con estas palabras suyas que esperamos le lleguen al corazón de la gente para que tomemos la vida en serio. Doctor Restrepo, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. Muchas gracias, doctor Fernando, y de nuevo muchas gracias por ese llamado suyo al amor y en el preludio de la Semana Santa, de la Semana Mayor. Y yo lo digo de la siguiente manera: no podemos seguir construyendo un país basado en el odio y en el resentimiento. Ese no es un buen camino para nuestro país. Este país se merece un país donde se construya una verdadera civilización del amor y en donde haya siempre esperanza. Cuando hay odio, cuando hay resentimiento, cuando hay victimización, cuando hay fatalismo, cuando hay catastrofismo, destruimos la esperanza. Y lo único que los colombianos no podemos perder, nunca, nunca, es la esperanza. Muchas gracias, doctor Fernando. José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, rector de la Universidad EA, estaba con nosotros en la hora de la verdad.
¿Ya certificaste la escolaridad de tus beneficiarios? No te quedes sin tu subsidio familiar. Presenta un certificado escolar, recibo de matrícula o boletín de notas vigente para que tus hijos de 12 a 18 años puedan seguir disfrutando de este beneficio. Hazlo fácil, rápido y en línea en www.certificadoscolsubsidio.com. Juntos lo hacemos posible. Vigilados por Subsidio. Aplican términos y condiciones.